En esa línea de ideas es importante analizar qué propuestas están trayendo los diversos grupos políticos que ahora están buscando obtener un cargo, que ahora van a buscar nuestros votos, que ahora van a buscar que la población los respalde y que, como le decía Brenda, no mencionan estos temas, o algunos sí, pero para hacer contracampaña. Está conectada en la línea Sofía Carrillo, quien es integrante del Comité Coordinador de la Alianza por la Educación Sexual Integral, Sí Podemos. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, vamos a esperar un segundo que Sofía se conecte. Como les decía, hoy vamos a repasar con Sofía un poco los planes políticos que han entregado. Ya saben que las diversas agrupaciones siempre entregan un plan de gobierno en el que muchas veces los temas relacionados a derechos sexuales y reproductivos y derechos de las niñas, adolescentes y mujeres del Perú han sido ignorados. Ya tenemos ahora sí a Sofía en la línea. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuela. Un gusto conversar contigo y analizar todo lo que está significando esta nueva conmemoración del Día de la Mujer y ESI sobre todo. Sí, justo, querida Sofía, hablábamos un poco hace instantes con Brenda Álvarez sobre el punto complicado en el que nos encontramos a nivel de sociedad, nosotras como mujeres, en un momento histórico en el que se quieren traer abajo lo poco que hemos avanzado, en el que los retrocesos vienen con mucha fuerza y vienen acompañados de algo que es sumamente importante para conseguir los objetivos que han logrado conseguir. Poder político, la capacidad de hacer y deshacer desde el Código Penal a su antojo, a su gusto. Por eso es importante analizar qué es lo que se viene en los planes de gobierno. Y tengo entendido que en ese sentido, bueno, hay algunas candidatas, ya me dirás tú si candidatos también, pero que se han adscrito a ciertos tratados o ciertos compromisos relacionados con la educación sexual integral. Cuéntanos un poco cómo ves el panorama en cuanto a candidatas y candidatos y si es que han hablado de estos temas. Bueno, nosotros organizamos desde la Alianza por la Educación Sexual Integral, Si Podemos, un diálogo político convocando a distintos partidos para que pudieran darnos a conocer cuál es su propuesta en torno a educación sexual integral. Asistieron a esta convocatoria partidos como Ahora Nación, también el partido liderado por Marisol Perestello, de Buen Gobierno, por Nieto, el Partido Morado, Cooperación Popular, y tuvimos alcances referidos a las propuestas que tienen estos partidos que en realidad son los que podrían estar más cercanos a lo que nosotras estábamos también esperando en torno a educación sexual integral. Entonces, en ese contexto, cuando nosotras hemos hecho el análisis de las propuestas que hay en torno a educación sexual integral, hemos visto con preocupación que muchos partidos tienen ausencias o incluso propuestas contrarias a lo que significa la educación sexual integral. Y por eso considerábamos sumamente importante hacer esta convocatoria, ¿no? Reitero, los partidos, me parece importante señalar quiénes estuvieron, primero la gente, ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Morado, Cooperación Popular y la Alianza Venceremos. Son quienes participaron con sus candidatas al Congreso, dando la propuesta del partido político. Coincidimos Ah, en la preocupación, sobre todo en los retrocesos normativos que justo hablabas con la compañera anterior en torno al marco normativo, a todo lo que ha hecho este Congreso de la República para ir en contra de los derechos de las mujeres, de las niñas y sobre todo de quienes se encuentran en una mayor situación de desprotección, de abandono, de información. Y eso es lo que no, no llegan a entender mm. nuestros candidatos y nuestros partidos políticos, ¿no? El nivel de desprotección que dejan a a las mujeres y a las adolescencias, ¿no? Y a la niñez, sin duda.
Te quería mencionar una lista de algunos de los partidos que ubicó la red Micaelas, que tienen dentro de sus propuestas principales la fusión del Ministerio de la Mujer. Alianza para el Progreso, Avanza País, Podemos Perú, el APRA y Renovación Popular. Algunos de estos partidos que están punteros en las encuestas, como en el caso de Rafael López Aliaga, o que figuran como dentro de las posibles opciones del electorado, como el partido de César Acuña y también el de José Luna con Podemos Perú. Es preocupante que hayamos normalizado la posibilidad de que este ministerio desaparezca por completo de la mano con el borrado de mujeres, amparándose en un supuesto discurso de que no hace nada, no sirve para nada o que es un desperdicio de presupuesto que sirve, ¿no?, de manera a manera de discurso populista para enganchar con la población. Si bien es cierto, y no sé si tú coincides conmigo ahí, pero podemos tener muchas objeciones hacia cómo el Ministerio de la Mujer se viene desarrollando. Yo considero que sí es un retroceso bastante grave la desaparición de este mismo. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista y bueno, cómo lo verían desde la red de Alianza por la Educación Sexual Integral? Sin duda nosotros podemos hacer modificaciones, cambios, mejora en las instituciones, pero eso no quiere decir que debemos desaparecerlas. Ahí hay una gran diferencia. La institucionalidad en torno a la protección, a la garantía de derechos de las mujeres ha sido un proceso, ¿no? Y ni siquiera desde el Estado porque se le antojó en un momento y dijo hay que hacerlo por aquí, sino viene de la demanda de colectivas de mujeres, feministas y no reconocidas feministas también, porque aquí hay que ver que cuando hablamos de la protección, hablamos de todas las mujeres en toda su diversidad. Mejoras hay que hacerlas y para eso elegimos a quienes nos dirigen para que haya las mejoras que corresponden en el interior del Estado, en los distintos sectores, en los distintos niveles de gobierno, pero el abandono con el cual quieren dejar a las mujeres, a las niñas, a las poblaciones en situación de exclusión y discriminación es realmente peligroso. Yo creo que todavía no estamos dimensionando qué está significando todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿no? Porque realmente esto y la esperanza que queremos tener se hace difícil encontrarla, ¿no? Sobre todo cuando vemos los discursos de nuestros candidatos, la normalización de los discursos de odio, de la agresión machista, sexista, homofóbica, transfóbica que hay en el ambiente político, ¿no? Y si vemos la respuesta también que podemos observar a nivel de plataformas digitales, podemos entender que es todo un aparato contra Mm. las mujeres en conjunto, ¿no? Y voy a enfatizar que quienes están en mayor situación de desprotección precisamente son las que están en empobrecimiento, rurales, campesinas. Entonces, tenemos que ser muy, muy responsables en nuestro voto para que podamos elegir a quienes nos puedan guiar y conducir de otra manera. Querida Sofía, en cuanto a la educación sexual integral, que ha sido algo que ya ha logrado el Congreso eliminar de la currícula escolar o al menos reemplazarlo por una supuesta educación basada en, cito textual, ciencia, biología y ética, lo cual yo decía es absurdo porque la educación sexual integral ya tiene como pilar, uno de sus pilares principales, estar basada en la ciencia, es reiterativo. Pero digamos, dentro de esta eliminación que se ha hecho de la ESI, de las currículas escolares, nos vemos ante una situación muy preocupante a nivel nacional en la que los índices de violencia van a seguir en aumento porque desde lo preventivo no estamos haciendo absolutamente nada y estamos prohibiendo que se hable sobre estos temas. Imagino que esta es también una preocupación para ustedes desde la red.
Sí es, desde la Alianza por la ESI llevamos muchos años impulsando políticas públicas en educación sexual integral. Estuvimos muy cercanas a los primeros lineamientos en el 2008, donde a nivel de tutoría se empezaban a dar algunos planteamientos en torno a cómo abordar educación sexual en el aula, qué responsabilidades tienen también la propia institución educativa, pero además las UGELES, además el gobierno regional, el gobierno nacional. Estábamos avanzando en ese sentido hasta la aprobación del currículo nacional de educación básica, que significó incluso en su momento la salida del ministro de Educación, porque el colocar educación sexual integral empezaba a ser de manera mucho más explícita una afrenta a todo este sector Mm, conservador, antiderecho sobre todo. Entonces, sí, creemos firmemente en que si tenemos que trabajar para eliminar la violencia de género, la violencia contra la mujer, no podemos solamente aplicar lo que muchos candidatos y candidatas están señalando ahora, mano dura, ¿no? Porque la mano dura parece que es ser como el gran gorro para decir soluciono la inseguridad ciudadana, soluciono la violencia contra la mujer, soluciono lo que deba solucionar. Nosotros creemos en la prevención, creemos en la educación sexual en la escuela, incluso fuera de la escuela, porque algo que siempre dicen los sectores antiderechos, y tú muy bien lo sabes, Manuela, es que queremos sacar a los padres y a las madres del proceso educativo. Y eso es falso. totalmente falso. Y allí es donde empieza a trabajarse el mensaje que desvirtúa el trabajo que se impulsa desde colectivas, desde organizaciones de mujeres e incluso desde los propios adolescentes y jóvenes que también tienen agencia, que también saben qué necesitan para ellos, para su formación, para su desarrollo. Entonces, estamos en un momento donde no podemos renunciar a demandar un Estado que proteja, que desarrolle acciones preventivas en torno a la violencia de género, al embarazo en adolescencias y a todo lo que está significando el riesgo permanente que tiene este sector de la población y las mujeres, Claro. obviamente, también, ¿no? Concretamente, Sofía, ¿cómo podría incidir la educación sexual integral en la reducción de los índices de violencia? Cuando hablamos de educación sexual integral de acuerdo a cada etapa de la vida, estamos también hablando de tener la posibilidad de un desarrollo pleno de niñeces, adolescencias y juventudes. Hablamos de establecer relaciones respetuosas, decirle a una niña y a un niño que es el cuidado mutuo, que es el autocuidado, a qué tiene derecho también, ¿no? Porque es muy importante conocer qué derecho tenemos. Tenemos derecho a no ser violentados. Entonces, una niña con conciencia, un niño con conciencia puede también plantear las alertas sin, evidentemente, darle la responsabilidad de su cuidado al niño o a la niña, pero sí la posibilidad y herramientas para que pueda identificar una situación de riesgo. Estableceríamos relaciones respetuosas también. Sabemos que la violencia de género no empieza en la adultez, empieza en las adolescencias, en la manera como se De están acuerdo. relacionando los niños y las niñas, ¿no? Que están tan expuestos a los medios de comunicación, nos rasgamos las vestiduras en torno al contenido que reciben, pero ¿qué Ujú. otro contenido le estamos dando a esos niños? ¿Cómo estamos viendo a la escuela en su proceso formativo? Hablamos de una comunidad educativa, hablamos de docentes, hablamos de estudiantes y hablamos también de padres y madres de familia. Una educación sexual integral implica a toda la comunidad educativa, ¿no? Y es algo a lo cual nosotros apostamos. Y fue una demanda específica justamente en este diálogo político con los partidos que asistieron recientemente al evento que nosotros convocamos, ¿no? Las personas que estuvieron, las candidatas, porque todas fueron mujeres, eso también es sintomático, es decir, hay una
¿No fue ni un relación candidato clara. masculino a firmar los compromisos? Las representaciones fueron todas de mujeres. Es decir, nosotros enviamos las invitaciones a los candidatos presidenciales y delegaron a la persona que A las mujeres. correspondía según ellos, ¿no? Entonces fueron las mujeres, estuvieron dando cuenta de lo que presentaban los planes de gobierno, porque hay que decir que sí hay planes de gobierno que incorporan la educación sexual integral directa o indirectamente, o plantean acciones orientadas a la prevención de la violencia de género. Hay otros que incluso hablan en contra, mencionan lo que es Mm, ideología de género, entre comillas, ideología, y bueno, creo que ya sabemos qué partidos son los que hacen eso. Entonces, nuestra preocupación está centrada precisamente en no seguir retrocediendo. Antes decíamos, correcto. hay que bloquear, hay que aguantar, pero ahora estamos retrocediendo, ni siquiera es que nos estamos manteniendo en el mismo lugar, ¿no? No, Estamos retrocediendo y eso es algo que sí. debemos decir y creo que es importante también nosotras como organizaciones, como personas involucradas en esto, ser conscientes que debemos acercar los mensajes y debemos también tomar conocimiento de cómo viven estas situaciones y todo lo que implica la educación sexual integral, las distintas poblaciones, porque no es una sola manera de plantear la educación sexual integral. Debe tener un enfoque intercultural, debe reconocer las distintas formas de relacionamiento y a eso apuntamos, ¿no? Al respeto mutuo, a la garantía de derechos, a vivir de manera adecuada, al bienestar que deberíamos tener todas las personas cuando estamos en este mundo, ¿no? Es decir, es algo que suena simple, pero es bien complicado. Correcto, querida Sofía. Muchísimas gracias por haberte dado un espacio para hablar de este tema que consideramos que es tan importante. Y bueno, con miras al 8M, lamentablemente no hay mucho que conmemorar, más bien nos ocupan una serie de preocupaciones, pero lo importante es que desde diversos espacios como la Alianza para la ESI no nos quedamos de brazos cruzados y vamos a seguir haciendo hincapié en que esto no puede seguir sucediendo y vamos a seguir Así alzando es. nuestras voces en conjunto. Eso es lo que por lo menos rescato de esta fecha, que no nos han Sí. silenciado y no están cerca de hacerlo. Y no nos van a silenciar y vamos a seguir diciendo que la educación sexual integral es un derecho que tienen todas las personas y en particular niños, niñas, adolescencias y juventudes de acuerdo a cada etapa de vida. Que no nos mientan y que no nos digan que estamos planteando contenidos que no corresponden a estas personas o a las etapas de vida, ¿no? Eso es importante. Así que Bien, muchísimas gracias, seguimos. querida Sofía. Un abrazo. Gracias, Manuela, un gusto. Chao, Sofía. Bien, y sí, solo quería cerrar trayendo a la memoria el caso que vimos ayer como un ejemplo concreto de cuando la educación sexual integral salva vidas. Ayer hablamos del caso de Guillermo Salas Cervantes, un hombre que ha sido denunciado por lo menos 5 mujeres de haber ejercido violencia sexual en su contra cuando eran niñas en Tacna. El último caso, el caso que destapó los 5 anteriores, le correspondió a un adolescente de 14 años que un día, cuando en su escuela llegaron a darles una charla sobre educación sexual integral y les hablaron sobre los derechos de su cuerpo, sobre sexualidad, sobre prevención de la violencia sexual, se dio cuenta que lo que había vivido era un episodio de violencia y a raíz de eso fue capaz de denunciarlo. La educación sexual integral salva vidas, que no le mientan. Vamos a cerrar ahora sí. Entonces, no me dicen que ya no tenemos comentarios por la hora. Nos despedimos, 4 en punto, cerrando la semana que ha sido muy movida, pero los esperamos nuevamente aquí en este mismo espacio.
la semana que viene. Seguimos avanzando en el mes de marzo. No olviden que pueden hacernos llegar también sus denuncias. Vamos a traer pronto un número, Switcher. Nos comprometemos a traer un número telefónico que ya nos están pidiendo para hacernos llegar denuncias directamente. Les agradecemos por habernos acompañado una semana más y no me puedo despedir sin pedirles sus likes, sus comentarios y sus suscripciones. Un abrazo grande y nos volvemos a conectar el lunes. Chao, chao.